Imagina un lugar donde la fe y la educación deberían protegerte, pero que en realidad es una trampa mortal, un seminario religioso, construido con majestuosa arquitectura gótica. Se convierte en el epicentro de un comercio humano encubierto, jóvenes de familias respetables desaparecen misteriosamente y quienes intentan investigar se enfrentan a amenazas que harían temblar incluso al más valiente. Esta no es una historia de fantasmas ni de leyendas, es la verdad oculta en el corazón de una institución religiosa. Cada decisión, cada susurro, cada sombra en los pasillos podría determinar quién vive y quién desaparece para siempre. En el invierno de 1850, James Olley, un estudiante del Seminario del Sagrado Corazón, comenzó a notar cosas extrañas. Al principio eran pequeños detalles, objetos fuera de lugar en su habitación, libros movidos de su estante, notas que parecían haber sido revisadas sin su conocimiento, pero pronto se hizo evidente que algo mucho más oscuro se escondía. Detrás de las puertas del seminario, algunos de sus compañeros comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Cada desaparición era cuidadosamente cubierta por los clérigos, explicaciones vagas, viajes inventados, acusaciones de travesuras que justificaban castigos disciplinarios. James, guiado por un sentido de justicia y un miedo creciente, decidió investigar por su cuenta. Consciente de que cada paso podía acercarlo a un peligro mortal, descubrió que tres figuras aparentemente respetables, los padres Edmund Walsh, Thomas Murphy y Patrick O'Brien, eran en realidad criminales con identidades falsas. Habían organizado un entramado de tráfico humano, utilizando el seminario como centro de recolección y preparación de jóvenes para venderlos a compradores interesados en explotación laboral en minas, granjas y fábricas del medio oeste estadounidense. El peligro era inmediato. James comprendió que su vida estaba en riesgo, pero también se dio cuenta de que su familia acomodada podía ofrecerles cierta protección. Su desaparición llamaría la atención de autoridades y sociedad. Sin embargo, el precio de la supervivencia parecía ser la complicidad. Los falsos sacerdotes le ofrecieron dos opciones: unirse al tráfico de personas a cambio de seguridad o permanecer en silencio bajo estricta vigilancia durante su educación religiosa. James decidió que ninguna opción era aceptable. Su plan era arriesgado: recopilar pruebas sin ser descubierto y exponer la verdad antes de que ellos decidieran eliminarlo, como ya habían hecho con otros estudiantes. Francis McManus, un hermano laico nervioso, fue asignado para vigilar a James de cerca. Aparecía en todos lados, tomando notas en un pequeño cuaderno de cuero escondido bajo sus ropas. Sus pertenencias eran registradas sistemáticamente: papeles desordenados, libros fuera de lugar, ropa revisada. Incluso se descubrieron huellas en la suciedad del dormitorio que demostraban entradas nocturnas de intrusos, y el olor del tabaco indicaba visitas durante la noche. A pesar de esta vigilancia, James detectó patrones en la rutina del seminario que los falsos sacerdotes no podían ocultar. Cada 2 semanas, los estudiantes eran confinados por la noche mientras se realizaban actividades secretas en los edificios auxiliares. Durante una de estas noches, James observó luces de linternas y el ir y venir de carros que transportaban algo o a alguien, lo que confirmaba sus peores sospechas. El 15 de febrero de 1850, James decidió arriesgarse. Se escapó de su habitación durante el confinamiento obligatorio y bajó a los sótanos del seminario. Descubrió un laberinto subterráneo de cámaras, talleres y habitaciones excavadas bajo la colina del edificio principal, muchas de ellas construidas después de la finalización oficial del seminario. Allí encontró documentos que confirmaban un crimen sistemático, registros detallados del tráfico de jóvenes, correspondencia con compradores en distintos estados del medio oeste, mapas de rutas de transporte y listas de víctimas con características físicas, educación, riqueza familiar y precio estimado de venta. Algunos nombres correspondían a sus compañeros desaparecidos. El horror lo consumía.
no era un crimen aislado, sino una red organizada operando durante más de 10 años. James sabía que cualquier movimiento en falso podía costarle la vida. Sin embargo, supo de la llegada de un alto funcionario eclesiástico, el obispo Giovanni Montini, enviado desde Roma para inspecciones apostólicas de seminarios en Estados Unidos. Montini tenía reputación de desmantelar corrupción y prácticas ilícitas, y su visita era la oportunidad de James para exponer todo sin morir en el intento. Con astucia, James se ofreció a preparar el seminario para la inspección, lo que le permitió moverse libremente y recopilar más pruebas. Además, escribió una carta codificada al obispo en latín, que parecía una solicitud académica, pero que contenía referencias claras a la corrupción y los crímenes. Esto marcó el inicio de la fase más peligrosa y decisiva de su misión, acercarse a la justicia mientras caminaba sobre un filo mortal. El seminario, que debía ser un lugar de fe y aprendizaje, estaba podrido desde sus cimientos. James Ali, un joven estudiante, había encontrado el corazón del horror y estaba dispuesto a enfrentarlo, pero ¿sería capaz de exponer la verdad antes de convertirse él mismo en víctima? La oscuridad del invierno en el seminario del Sagrado Corazón parecía abrazar cada rincón, haciendo que los pasos resonaran como presagios de muerte. James Ali sabía que el tiempo jugaba en su contra. Cada día que pasaba aumentaba la posibilidad de que Walsh, Murphy y O'Brien detectaran sus movimientos y decidieran silenciarlo para siempre. Esa noche, decidió ir más lejos que nunca, explorar las galerías subterráneas sin ser visto. Mientras descendía, el aire se volvía húmedo y pesado, cargado con el olor de la tierra recién removida y de madera envejecida. Los sótanos eran un laberinto de túneles y pasillos secretos, con puertas reforzadas que crujían con cada respiración. James seguía avanzando con cuidado, consciente de que un solo error podía desencadenar su muerte instantánea. Allí, en una de las cámaras más profundas, escuchó voces bajas. Se ocultó detrás de un barril, conteniendo la respiración mientras veía a 3 hombres en hábito, Walsh, Murphy y O'Brien, supervisando a un grupo de jóvenes aterrorizados. Las órdenes eran frías, calculadas, sin un ápice de compasión. Cada detalle de la operación estaba planeado al milímetro. Los jóvenes eran preparados, separados según sus habilidades y fortaleza, y luego enviados a destinos que James apenas podía imaginar. Su corazón latía con fuerza, pero su determinación crecía. Debía registrar todo. Con un movimiento sigiloso, sacó un pequeño cuaderno y empezó a anotar nombres, descripciones y rutas de transporte. Cada palabra escrita era una prueba que podría condenar a los criminales y salvar a futuras víctimas. Sin embargo, el destino jugaba en su contra. Un crujido lo delató. Murphy lo había visto. Los ojos del hombre se ensancharon, y un silencio mortal llenó la cámara. James sintió como su garganta se secaba mientras los 3 hombres se acercaban. Walsh, con su mirada fría y calculadora, habló primero. ¿Qué haces aquí, muchacho? Este no es lugar para estudiantes curiosos. La voz de O'Brien era más amenazante. Una sola palabra fuera de lugar y tu vida no valdrá nada. James supo que no podía retroceder. Con el coraje que solo el miedo extremo puede generar, decidió confrontarlos con firmeza. Sé lo que hacen, sé a dónde envían a los jóvenes, y lo voy a denunciar. Murphy se rió, un sonido hueco y aterrador. ¿Y quién te creería, James? Nadie quiere escuchar la verdad sobre lo que pasa aquí. Walsh se acercó, levantando una mano como si fuera a golpearlo, pero justo en ese instante, un golpe en la puerta principal resonó. Alguien había entrado sin ser anunciado. Era el inicio de la visita del obispo Montini. Los falsos sacerdotes se vieron obligados a retirarse rápidamente, dejando a James temblando pero ileso. Esa oportunidad fue su salvación momentánea. Durante las siguientes semanas, James trabajó con cautela, oculto bajo la apariencia de obediencia y disciplina. Encontró maneras de recopilar pruebas.
cartas, registros financieros y mapas de rutas de transporte, creando una red clandestina de apoyo. Cada encuentro era peligroso. Un guardia, un maestro, cualquier mirada sospechosa podía revelar su plan, pero James no se detuvo. En la oscuridad comenzó a planear la exposición definitiva, sabiendo que la llegada de Montigny era la única oportunidad de garantizar que su evidencia fuera tomada en serio. Cada día, James se enfrentaba a pequeñas traiciones. Algunos compañeros cedían al miedo, otros eran demasiado ingenuos para comprender la magnitud del crimen. El riesgo era constante y la tensión no consumía. Cada noche escuchaba pasos en los pasillos, sombras que se movían y susurros que lo acechaban incluso en sus sueños. Un día, logró interceptar una carta enviada a un comprador en Ohio. La carta detallaba nombres, precios y destinos de jóvenes que serían enviados en las próximas semanas. Esto fue la prueba más contundente hasta el momento, y James supo que debía asegurarse de que Montigny la recibiera la noche antes de la inspección. James se escondió en uno de los corredores ocultos, observando cómo Walsh, Murphy y O'Brien discutían planes para eliminar cualquier amenaza antes de la visita del obispo. La tensión era insoportable. Un solo error podía condenarlo. Sin embargo, James estaba decidido a enfrentarlo. Cuando Montigny llegó al seminario, James tuvo que actuar con rapidez y discreción. Presentó sus documentos, cartas y mapas bajo el pretexto de un informe académico, mientras el obispo revisaba cada página con atención. La mirada de Montigny se endureció al comprender la magnitud del crimen. Esa noche, mientras el seminario parecía tranquilo en apariencia, James sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Había sobrevivido a la confrontación directa, había reunido evidencia irrefutable, pero Walsh, Murphy y O'Brien no desaparecerían sin luchar. James debía prepararse para un enfrentamiento final, donde cada decisión podría ser la diferencia entre la vida y la muerte, no solo para él, sino para todos los jóvenes que habían caído en la red de corrupción del seminario. La tensión alcanzaba niveles insoportables y el lector se da cuenta de que la valentía de un solo estudiante podría cambiar el destino de muchos. Enfrentando la oscura verdad que se escondía detrás de los muros de un lugar que debería haber sido sagrado, cada sombra, cada puerta cerrada, cada silencio tenía un significado que James debía descifrar para sobrevivir y llevar la justicia a quienes habían sido víctimas de este monstruoso entramado. La noche que descubrió el horror real marcó un antes y un después en su vida, dejando claro que la fe y la moral podían ser armas tan poderosas como cualquier espada, siempre y cuando uno tuviera el valor de enfrentar la oscuridad cara a cara. El aire en el seminario del Sagrado Corazón estaba cargado de un silencio ominoso, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. James Hawley sabía que no había vuelta atrás. La evidencia que había reunido era demasiado peligrosa para ignorarla, y los hombres que acechaban en los pasillos no eran simples adversarios, sino depredadores con la astucia y crueldad suficientes para destruirlo. Walsh, Murphy y O'Brien habían sentido la presión desde la llegada del obispo Montigny, y ahora cada movimiento dentro del seminario estaba medido, vigilado y listo para aplastar cualquier indicio de rebelión. James decidió que era el momento de actuar directamente. No podía depender de la lentitud de las autoridades. Debía asegurarse de que la verdad se revelara, incluso si eso significaba poner su vida en riesgo. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera y los relámpagos iluminaban las ventanas del viejo edificio, James descendió a los sótanos por última vez. Cada paso resonaba como un tambor de guerra, cada sombra parecía moverse con intención propia. En el centro de los túneles, descubrió a Walsh discutiendo con Murphy y O'Brien sobre los últimos movimientos para deshacerse de pruebas y de testigos incómodos. James se escondió detrás de un montón de cajas, escuchando cómo planeaban la eliminación de todos los que pudieran denunciar sus crímenes. El miedo golpeó su pecho, pero la determinación lo hizo avanzar. Con un susurro casi inaudible,
Recordó las palabras de Montigny: la verdad siempre encuentra su camino, incluso entre las sombras más densas. Armado con ese pensamiento, James emergió de su escondite, sosteniendo la carta más importante, la que detallaba los nombres, las rutas y los precios de los jóvenes vendidos a compradores sin escrúpulos. Walsh fue el primero en percibir su presencia. «Ali, ¿creías que podrías jugar con nosotros?», rugió. Su voz resonando en los pasillos de piedra. O'Brien y Murphy cerraron el círculo. Rodeándolo, el tiempo pareció detenerse mientras los hombres avanzaban, con miradas llenas de odio y manos listas para golpear. Pero James tenía algo más que miedo. Tenía verdad, evidencia y convicción. Con voz firme, desafió: «He recopilado todo, cada nombre, cada carta, cada ruta. Todo será entregado al obispo Montigny. La justicia está a punto de alcanzarlos, y no hay vuelta atrás». Murphy se rió. Un sonido hueco que parecía arrastrar la oscuridad misma. «Ni Montigny, ni nadie te creerá. Muchacho, esto es nuestro mundo ahora, y tú eres solo un insecto». Walsh levantó la mano para golpearlo, pero un estruendo proveniente del nivel superior interrumpió la tensión. Montigny había entrado al sótano acompañado de varios asistentes. La sorpresa en los ojos de los hombres del seminario fue inmediata. No esperaban ser confrontados directamente. James aprovechó el momento para desplegar los documentos, cartas y mapas, mostrándolos con claridad. Montigny, con su mirada severa pero justa, examinó cada hoja, cada nota, absorbiendo la magnitud del horror. «Esto es inaceptable», dijo finalmente. «Han corrompido lo que debía ser sagrado. Esto termina ahora». La confrontación se convirtió en un torbellino de gritos, acusaciones y amenazas. Walsh intentó escapar, pero fue bloqueado por los asistentes del obispo. Murphy y O'Brien se vieron obligados a rendirse ante la evidencia irrefutable. La tensión alcanzó su punto máximo cuando James se dio cuenta de que había sobrevivido a lo impensable. Había enfrentado a monstruos reales y había salido con vida, llevando consigo la verdad que podía salvar a muchos. Durante horas, el obispo y sus asistentes documentaron todo, asegurándose de que cada prueba fuera registrada y cada nombre protegido. James, aunque exhausto y temblando, sintió un alivio que nunca había experimentado. No solo había desafiado la oscuridad, sino que también había logrado que la justicia prevaleciera. Esa noche, el seminario ya no era un lugar seguro para los criminales. La verdad había irrumpido en sus pasillos, iluminando cada rincón oculto, exponiendo la corrupción que se había escondido durante tanto tiempo. James Hawley, un joven con coraje más allá de su edad, había cambiado el destino de muchos, demostrando que incluso en las situaciones más desesperadas, la valentía y la moral podían prevalecer. Y aunque sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, entendió que enfrentar la verdad era más importante que cualquier miedo, más importante que cualquier amenaza. La justicia, finalmente, había encontrado su camino. Mientras la tormenta afuera amainaba, James se sentó en silencio, observando cómo las primeras luces del amanecer iluminaban los pasillos del seminario. La batalla había terminado, pero la lección perduraría para siempre. Incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la verdad podía brillar, y un solo acto de valentía podía cambiar el curso de la historia. El amanecer sobre el seminario del Sagrado Corazón traía consigo un silencio diferente, más pesado, casi reflexivo. Los pasillos que antes resonaban con secretos oscuros ahora eran testigos de un cambio palpable, pero el aire seguía cargado de tensión. La victoria de James Hawley no había eliminado completamente la sombra que los hombres corruptos habían proyectado durante años. Montigny, firme y decidido, supervisaba personalmente la reorganización del seminario, asegurándose de que ningún vestigio de corrupción quedara sin limpiar. Walsh, O'Brien y Murphy fueron aislados bajo custodia, enfrentando la magnitud de sus crímenes, pero James sabía que su mera captura no era suficiente. La verdadera justicia debía. Mientras tanto,
los estudiantes y el personal comenzaban a regresar lentamente a sus actividades, aún nerviosos por la intensidad de los recientes eventos. James caminaba por los corredores, recordando cada paso que lo había llevado hasta ese momento, los susurros en los túneles, las cartas que habían cambiado su vida, los rostros llenos de amenaza que había enfrentado. La gratitud y el miedo coexistían dentro de él. Sabía que había salvado vidas, pero también que había puesto su propia existencia en riesgo. Durante los días siguientes, la comunidad comenzó a adaptarse a la nueva realidad. Las historias de los crímenes fueron documentadas, pero solo algunos elegidos conocían todos los detalles, protegiendo así a los sobrevivientes y evitando el sensacionalismo que podría revivir el trauma. James trabajaba incansablemente con Montigny, asegurándose de que cada víctima recibiera apoyo, que cada evidencia fuera protegida y que nadie pudiera tergiversar lo sucedido. Sin embargo, la sombra de la traición permanecía. Aunque los culpables estaban bajo custodia, el miedo latente entre los estudiantes era innegable. Nadie podía olvidar la sensación de peligro, la certeza de que incluso los lugares más sagrados podían esconder horrores inimaginables. James se convirtió en un referente para muchos, un símbolo de valentía y resistencia, pero también cargaba con la pesada responsabilidad de saber que su intervención había cambiado la vida de todos para siempre. Una tarde, mientras revisaba nuevamente los documentos y cartas en la oficina del obispo, James sintió un escalofrío. Un pequeño sobre, sin remitente, estaba colocado sobre su escritorio. Lo abrió con cuidado, y dentro encontró una nota breve: no creas que todo ha terminado, la oscuridad siempre encuentra una grieta. El mensaje, aunque críptico, encendió un miedo familiar, recordándole que la batalla por la verdad nunca era absoluta. Esa noche, mientras el viento golpeaba suavemente los ventanales y las sombras danzaban con la luz de las velas, James reflexionó sobre todo lo ocurrido. Había enfrentado a monstruos reales, había revelado la verdad y protegido a inocentes, pero comprendía que la vigilancia y la prudencia serían necesarias por siempre. La lección más profunda no era solo la victoria, sino la conciencia de que la maldad podía resurgir en cualquier momento, en cualquier lugar, y que la valentía debía ser constante, no ocasional. Con el corazón pesado pero lleno de resolución, James se preparó para enfrentar cualquier desafío futuro, sabiendo que, aunque la oscuridad siempre acecha, la luz de la verdad y la justicia podía mantenerla a raya. En los días que siguieron, la vida lentamente retomó su curso. Los estudiantes comenzaron a sonreír nuevamente, a caminar por los pasillos con cierta libertad, y la sensación de amenaza se disipó gradualmente. Sin embargo, James nunca olvidó el mensaje anónimo ni la experiencia que había transformado su existencia. La historia del Seminario del Sagrado Corazón se convirtió en leyenda local, un testimonio de valentía, corrupción y redención, y un recordatorio de que, incluso en los momentos más desesperados, un solo acto de coraje puede cambiar el destino de muchos. Mientras la luna se alzaba sobre el viejo edificio, James miró hacia el horizonte y susurró para sí mismo: he hecho lo que debía, y aún así, debo estar preparado. La oscuridad nunca descansa, y yo tampoco. Los días se sucedieron con un ritmo más tranquilo, pero la tranquilidad era solo aparente. James Hawley se había convertido en una figura central dentro del Seminario del Sagrado Corazón, respetado y temido a partes iguales por su integridad y determinación. Montigny continuaba supervisando la reconstrucción del seminario, asegurándose de que cada rincón estuviera libre de corrupción y que los estudiantes pudieran aprender en un entorno seguro. Pero James sabía que la verdadera batalla no estaba solo en la limpieza de los pasillos, sino en proteger a las almas jóvenes de futuros engaños. Cada carta abierta, cada secreto descubierto, le recordaba que la maldad podía tomar muchas formas y que la vigilancia debía ser constante. Una noche, mientras revisaba el ala norte del seminario,
James notó una figura silenciosa observando desde la ventana. Era Walsh, liberado temporalmente bajo custodia mínima por aparentes irregularidades en su detención, quien sonreía con malicia. «Pensaste que todo había terminado, ¿verdad?», murmuró Walsh. La tensión explotó en un instante. James comprendió que, a pesar de los logros y la justicia parcial, aún quedaban peligros ocultos. Sin dudarlo, enfrentó a Walsh, recordándole que los crímenes no podían quedar impunes y que cualquier intento de sembrar miedo sería detenido. La confrontación fue silenciosa pero intensa, un juego de miradas, estrategias y advertencias. Finalmente, Walsh comprendió que James no cedería y se retiró, dejando tras de sí una sensación de alivio mezclada con inquietud. Al amanecer, James convocó a Montigny y al resto del personal. La lección había sido clara: la justicia no era solo castigar, sino enseñar, proteger y permanecer alerta. Cada estudiante debía aprender sobre la verdad, sobre la importancia de la ética y la valentía, y sobre cómo incluso los actos más pequeños podían marcar la diferencia. Con el tiempo, el seminario recobró su reputación y la comunidad volvió a confiar. Las historias de terror y corrupción se transformaron en relatos de resiliencia, coraje y esperanza. James, aunque joven, se convirtió en leyenda, un símbolo de que la determinación y la honestidad podían triunfar incluso frente a la oscuridad más profunda. Sin embargo, nunca perdió la humildad. Comprendía que la vida siempre traería nuevos desafíos y que cada acto de bondad o vigilancia era una batalla constante contra la sombra que acecha. Mientras caminaba por los pasillos iluminados por el sol de la mañana, recordó todas las dificultades, los momentos de miedo, los sacrificios y las victorias pequeñas pero significativas. Cada rostro agradecido, cada gesto de confianza, le recordaba que todo valía la pena. La última carta que encontró en su escritorio semanas antes seguía resonando en su mente: la oscuridad siempre encuentra una grieta, pero esta vez no era miedo lo que sentía, sino determinación. La oscuridad podía aparecer, pero la luz de la verdad y la justicia sería más fuerte. Con un suspiro profundo, James se dirigió al patio del seminario, viendo a los estudiantes reír, estudiar y jugar libremente, sin cadenas del pasado. Sonrió, sabiendo que, aunque la historia no estaba completamente terminada y siempre habría desafíos, había hecho lo correcto, había protegido a los inocentes. Y había demostrado que incluso un solo individuo podía cambiar el curso de muchas vidas. Mientras la brisa acariciaba los árboles y el sol bañaba el viejo edificio con tonos dorados, James comprendió que su legado no sería solo de miedo o justicia, sino de esperanza. Y aunque la oscuridad siempre acecha, la valentía y la verdad siempre tienen la última palabra.